Ok, vamos a empezar con la primera unidad didáctica que está relacionada a la introducción a la programación. Eh, Esto ya también está publicado. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver entonces algunos conceptos relacionados a la introducción a la programación y con esto va a quedar claro más o menos qué es lo que pretendemos hacer en la materia y el laboratorio de EM 111. ¿Qué vamos a ver? Espero acabar hoy. Introducción, lo que es algoritmo, algoritmos en lenguaje natural, operadores, expresiones y programas. Una introducción. El primer día de clases nosotros hablamos de para qué hacemos algoritmos, cuál es la idea de desarrollar algoritmos, de hacer algoritmos. La idea es resolver un problema, ¿no? Entonces decíamos, un problema se puede definir como una situación en la cual se trata de alcanzar una meta y para lograrlo se debe hallar y utilizar unos medios y unas estrategias. La mayoría de los problemas tienen algunos elementos en común, un estado inicial, una meta, lo que se pretende lograr, un conjunto de recursos, lo que está permitido hacer y o utilizar, y un dominio. El estado actual de conocimientos, habilidades y energía de quien va a resolverlo. Todo esto es probablemente lo que ustedes necesiten para resolver un problema. De manera general, no solamente un problema utilizando algoritmos. Vamos a ver que los problemas no solamente se resuelven utilizando algoritmos, se pueden resolver de muchas maneras, existen muchos métodos, ¿de acuerdo? Y para todos estos métodos, de manera general, al igual que para los algoritmos, tenemos un estado inicial, a partir del cual estamos empezando el análisis del problema, la meta, que es lo que queremos lograr, ¿no? Los recursos, que nos van a decir qué podemos utilizar o qué podemos hacer, el dominio, qué sabemos, qué habilidades y qué energía vamos a utilizar para resolver este. A través del tiempo, la humanidad ha utilizado diversas estrategias para resolver problemas. Chomsky y Wolf, por ejemplo, destacan esos métodos que ustedes ven en la diapositiva. El ensayo y error probablemente sea el método más antiguo para resolver problemas. ¿Qué quiere decir ensayo y error? Probar, determinar si está bien o si está mal y volver a ejercerlo. Ensayar y error, ¿no? Ensayo y error. Hay error, volver a hacerlo. Probar, hay error, volver a hacerlo, ¿no? La iluminación, la heurística que tiene que ver, por ejemplo, con la experiencia, los algoritmos, como mencionábamos, el modelo de procesamiento de información que tiene que ver con el análisis, el proceso, análisis, diseño, implementación, pruebas, por ejemplo, o con entradas, procesos, salidas, con un sistema de procesamiento de datos. Análisis de medios, de fines, razonamiento analógico, lluvia de ideas, que cuando es una lluvia de ideas de expertos se denomina método Delphi, por ejemplo. Sistemas de producción. Entonces, como ustedes ven, son varios métodos o estrategias para resolver problemas. Varios. Como se puede apreciar, hay muchas estrategias para solucionar problemas. Sin embargo, en INSI entonces, en este paralelo, vamos a utilizar dos de esas, las heurísticas y las algorítmicas. Las heurísticas son producto de la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Muchos de los ejercicios que se van a resolver probablemente sean producto de la experiencia. Y algorítmicas porque vamos a utilizar medios algorítmicos para resolverlos. Entonces tenemos un autor, Polya. Él dice que cuando nosotros vamos a resolver un problema, se tienen 4 operaciones mentales. ¿Cuáles son esas operaciones? Entendemos el problema. A partir de cómo entendemos un problema, vamos a trazar un plan, ¿no? Trazamos un plan, que es el punto 2, que nos va a permitir resolver ese problema. Decimos esto vamos a hacer, ¿no? ¿Sí? A partir de ese, ejecutamos el plan, resolvemos el problema.
Y finalmente, revisamos si es que se ha resuelto correctamente, si son los resultados que esperábamos. Como usted se observa, esto es un proceso cíclico y de alimentación. ¿Por qué es cíclico? Porque ustedes vean en la diapositiva, tenemos entender el problema. Después de entender, trazamos un plan. Después de trazar el plan, ejecutamos el plan. Después de ejecutar el plan, revisamos si resuelve el problema. Si no lo resuelve, volvemos para entender el problema nuevamente. Por eso decimos que es un ciclo, es un proceso cíclico. Tiene un ciclo. Además, tiene retroalimentación. Entendemos el problema, trazamos un plan. Si el plan no nos convence, volvemos a entender el problema. Trazamos el plan, lo estamos ejecutando. Si algo falla, volvemos a trazar el plan. Retroalimentación. Estamos ejecutando el plan, lo vamos a revisar. Nos damos cuenta que algo no está bien, volvemos a ejecutar el plan. ¿No es cierto? Y finalmente, de revisar a entender el problema, existe igual una retroalimentación. Entonces, para Polia, para resolver los problemas, utilizamos 4 operaciones mentales. Entender el problema, trazar un plan, ejecutar el plan, revisar. Y estas cuatro operaciones mentales son cíclicas y tienen retroalimentación entre ellas, ¿no? Como ustedes ven, hay retroalimentación entre cada dos de ellas, ¿no? Es necesario hacer énfasis en la naturaleza dinámica y cíclica. ¿Por qué decimos dinámica? Porque existe retroalimentación. ¿Y por qué decimos cíclica? Porque hemos dicho que va desde entender el problema a revisar y después de revisar nuevamente a entender el problema. Por eso decimos que hay que hacer un énfasis en la naturaleza dinámica y cíclica de la solución de problemas. En el intento de trazar un plan se puede concluir que se necesita entender mejor el problema y que se debe regresar a la etapa anterior, la retroalimentación. O cuando han trazado un plan y tratan de ejecutarlo, no encuentran cómo hacerlo. Entonces la actividad siguiente puede ser intentar con un nuevo plan y regresar y desarrollar una nueva comprensión del problema. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estábamos viendo en esta imagen? ¿No? Un proceso cíclico y un proceso de retroalimentación continua. Eso lo hace dinámico. Entonces, los 4 pasos de George Polya que estábamos mencionando se resumen en esta diapositiva. Comprender el problema. Para resolver el problema se debe analizar y entender y calcular cuidadosamente. Elaborar un plan. Elige el plan adecuado para resolver el problema que se tiene. Aplicar, ejecutar el plan. Identificado el plan, hay que ponerlo en práctica, encontrando los imprevistos y obstáculos para solucionarlo. Y finalmente, revisar y verificar. Nos preguntamos, ¿satisface las condiciones del problema? ¿Se contestaron todas las preguntas? ¿Se puede resolver de otra manera y llegar a la misma respuesta? ¿No? Se hacen esas preguntas cuando vamos a revisar, cuando vamos a verificar. Ejemplo. En un juego, el ganador obtiene una ficha roja, el segundo una ficha azul y el tercero una amarilla. Al final de varias rondas, el puntaje se calcula de la siguiente manera. Al cubo de las cantidades de fichas rojas se adiciona el doble de fichas azules y se descuenta el cuadrado de las fichas amarillas. Si Andrés llegó 3 veces en primer lugar, 4 veces de último y 6 veces de intermedio, ¿qué puntaje obtuvo? ¿Qué puntaje obtuvo? A ver, ¿alguien me puede decir? Voy a abrir un jam para ir viendo cómo podemos resolver. ¿Alguien?
Cualquiera, sin miedo. Nadie. Nadie. Solo quiero recordarles que yo reviso sus exámenes. Si no me quieren contestar, yo igual, ¿no ve? Voy a apagar mi cámara y no les voy a contestar así, todos vamos a estar en silencio. ¿Puede poner la instrucción nuevamente, por favor? Por favor, Lice. Ya. Ok. La idea es, en un juego el ganador obtiene una ficha roja. El segundo una ficha azul. Y el tercero una ficha amarilla. ¿No ve? Sí. Al final de varias rondas, el puntaje se calcula de la siguiente manera. Al cubo de la cantidad de fichas rojas se adiciona el doble de fichas azules y se descuenta el cuadrado de las fichas amarillas. ¿No? Y luego nos dice, si Andrés ligó 3 veces en primer lugar, 4 en último y 6 en segundo lugar o intermedio, la pregunta es ¿qué puntaje obtuvo? Entonces aquí nosotros tenemos que seguir lo que dice Polia. Comprender el problema, elaborar un plan, aplicar el plan, revisar y verificar. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por dónde empezaríamos? Primero tenemos que comprender, entender el problema. Leer el problema. Leer detenidamente, ¿no ve? ¿Sí? Estamos diciendo que hay, para el primer lugar, fichas rojas. Segundo lugar, fichas azules. Tercer lugar, fichas amarillas. ¿No? ¿Cómo calculamos el puntaje? La cantidad de fichas rojas del primer lugar elevado al cubo. La cantidad de fichas amarillas, es decir, del tercer lugar, elevadas al cuadrado. No el doble de fichas azules que llegan en segundo lugar. Y menos el cuadrado de las que llegan en tercer lugar, de las fichas amarillas. Esa es la idea. ¿Ve? Por eso decimos, ¿cuántos colores de fichas se reparten? ¿Cuántos colores se reparten? 3. 3. Rojas, azules y amarillas. ¿Ve? ¿Cuántas fichas rojas, azules y amarillas obtuvo Andrés? 3, 6 y 4. 3, 4 y 6. ¿No? Como ya en el orden que ha dicho su compañera. Tirsa, ¿no? Sí. En primer lugar 3, 6 veces en segundo y 4 en tercero, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta del problema? ¿Qué es lo que nos dice? Puntaje final. El puntaje que obtuvo, ¿no ve? Eso estamos haciendo, estamos entendiendo el problema. Ahora vamos a planear. Para Polia, ¿qué significa planear? Elegir un plan adecuado para resolver el problema. Para hallar el puntaje que obtiene Andrés por sus llegadas de primero, ¿qué hay que hacer? Calcular el cubo de la cantidad de fichas rojas. Esa es la regla, ¿no? El cubo de la cantidad de fichas rojas. Para hallar el puntaje por sus llegadas en segundo lugar, calcular el doble de la cantidad de fichas azules. Esa es la regla. Se adiciona el doble de fichas azules. Para hallar el puntaje que se pierde por sus llegadas en último lugar, calcular el cuadrado de la cantidad de fichas amarillas. Estamos planeando cómo vamos a resolver. ¿Qué es lo siguiente? Aplicar el plan. Por último nos falta, para hallar el puntaje total, calcular la suma de los puntajes por las fichas rojas y azules y restarle los puntos de las fichas amarillas. Ahí vamos a obtener el puntaje total. Resolvemos. Entender, planear, ejecutar, ¿no? Realizar. Por 3 fichas rojas que tenía Andrés, elevamos al cubo, dice. Eso es 27 puntos.
Por 6 fichas azules que tenía Andrés, eso es el doble, 12 puntos. Por 4 fichas amarillas que tenía Andrés, eso se eleva al cuadrado, 16 puntos. Con eso hemos ejecutado el paso 1, ¿no? Para hallar el puntaje, calcular el cubo de las cantidades de fichas rojas. Ahí está. Luego, calcular el doble de la cantidad de fichas azules. El doble de la cantidad de fichas azules. Luego, hallar el puntaje, calcular el cuadrado de la cantidad de fichas amarillas. Ahí está. Y finalmente, para obtener el puntaje total, hay que calcular los puntajes de fichas rojas y azules, ¿no? Entonces, sumamos. Para obtener el puntaje final de Andrés, sumar los puntos obtenidos por fichas rojas y azules. 27 más 12, 39. Y de estos resultados restar los puntos representados por las fichas amarillas. 39 menos 16, 23 puntos entonces. ¿Qué puntaje obtuvo? 23 puntos, ¿no? Y finalmente, vamos a revisar. El puntaje que obtuvo Andrés es 23 puntos. Tendríamos que verificar las operaciones y comparar los cálculos con la solución estimada. Es decir, entre nosotros deberíamos haber más o menos tenido una idea en la mente. Cuando, por ejemplo, Tirsa nos decía, Andrés tiene 3, 6 y 4. 3, 6 y 4, entonces ya más o menos deberíamos haber calculado algo y determinar si llegamos a la conclusión. Esta es la mejor manera de resolver problemas, ¿ya? Pero como vamos a ver aquí adelante, hay una que nosotros vamos a usar. La programación de computadoras compromete a los estudiantes en varios aspectos importantes de la solución de problemas. Decidir sobre la naturaleza del problema, seleccionar una representación que le ayude a resolverlo y monitorear sus propios pensamientos, que tienen que ver con la metacognición y estrategias. Para eso hay muchos autores de libros sobre programación que plantean 4 fases. Ya se darán cuenta que esas fases están basadas en los 4 pasos mentales u operaciones mentales planteadas por George Polya, ¿no? ¿Sí? En la programación igual. Numerosos autores, decíamos, plantean 4 fases para lograr un procedimiento que realice una tarea específica. Estas fases concuerdan con las operaciones mentales descritas por Polya, como les decía, para resolver problemas. ¿Qué es lo primero? Analizar el problema, entender el problema, diseñar un algoritmo. Ya estamos contextualizando, ¿no? ¿Sí? Analizamos el problema, que tiene que ver con entender, comprender el problema. Diseñar el algoritmo, diseñamos el algoritmo que tiene que ver con planear, elaborar un plan. Traducimos el algoritmo a un lenguaje de programación que tiene que ver con ejecutar. Y depuramos el programa que tiene que ver con revisar. Esta es la relación que nosotros esperamos en IN 111 y LAB 111. ¿No es cierto? Esa es la relación que esperamos. Esperamos que en IN 111 ustedes aprendan a analizar el problema, a entender de qué se trata el problema. Esperamos que también aprendan a diseñar algoritmos, ¿no? Diseño de algoritmos. Se van a dar cuenta más adelante que hay estrategias para diseñar algoritmos. Estrategias como método de fuerza bruta, programación dinámica, algoritmos voraces, entre otros métodos para diseñar algoritmos. Pero ahí está lo que también habíamos hablado la anterior sesión. La anterior sesión decíamos, nosotros vamos a hacer algoritmos eficaces nada más, es decir, que resuelvan el problema. Y a lo largo de los años ustedes van a aprender a hacer algoritmos eficientes. ¿Qué quiere decir algoritmos eficientes? Que utilicen la menor cantidad de recursos posibles. Es decir, espacio de memoria, capacidad de procesamiento, por ejemplo. ¿Ya? En ese sentido, cuando analizamos el problema, decimos, los programas de computador tienen como finalidad resolver problemas específicos. Y el primer paso consiste en definir con precisión el problema, hasta lograr la mejor comprensión posible. Eso hacemos cuando analizamos. Para ello, una forma de realizar esta actividad se basa en formular claramente el problema, especificar los resultados que se desean obtener
identificar la información disponible, los datos, determinar las restricciones y definir los procesos necesarios para convertir estos datos disponibles, que es nuestra materia prima, en la información requerida, que son los resultados. Eso hacemos cuando nosotros hacemos el análisis del problema. Cuando diseñamos el algoritmo, decimos, solo hasta cuando se ha realizado un análisis a fondo del problema, utilizando alguna metodología, porque no solamente podemos hacerlo de manera empírica, producto de la experiencia, sino se pueden utilizar métodos. Este es uno, por ejemplo, ¿no? Para analizar el problema, ¿qué hacemos primero? Formular claramente el problema. Especificar qué resultados esperamos obtener. Identificar información disponible, los datos disponibles. Determinar las restricciones. Definir los procesos necesarios para convertir los datos disponibles en información, ¿no? 5 pasos. Ese es un método. Se puede proceder, decíamos, diseñar el algoritmo. Cuando ya hemos analizado el problema, hemos utilizado el método que acabo de mencionarles, se puede proceder a elaborar el algoritmo, el diagrama de flujo o el pseudo código. Este consiste en la representación gráfica mediante símbolos geométricos de la secuencia lógica de instrucciones, un plan, que posteriormente serán traducidas a un lenguaje de programación como Python, para ejecutarlas y probarlas en un computador. Entonces, nosotros a partir del análisis que hemos hecho, debemos elaborar un diagrama de flujo o un pseudo código, ¿no? Que nos va a permitir luego traducir ese algoritmo a un lenguaje de programación como Python. El tercer paso, una vez que el algoritmo está diseñado, tenemos el pseudocódigo, el diagrama de flujo, ¿no? Lo que hacemos es pasar a la etapa de traducción a un lenguaje de programación. En este caso vamos a utilizar principalmente Python. Sin embargo, aquí hacemos un pequeño paréntesis. Cada lenguaje posee sus propias reglas gramaticales. La gramática es cómo se va a escribir. Como nadie está llevando Java, pero si alguno de ustedes hubiera visto antes, hubiera llevado, Java al final de cada instrucción necesita un punto y coma. Un punto y coma. Probablemente Dicor, que esté basado en Java, que es una herramienta para hacer diagramas de flujo, también lo utilice. Pero no ocurre eso con Python. Python no tiene, por ejemplo, esa regla, que al final de cada instrucción se utilice punto y coma. Eso nos dice que cada lenguaje posee, como les había dicho, sus propias reglas gramáticas. Por lo tanto, es fundamental que ustedes conozcan de antemano la sintaxis de los comandos que se deben utilizar para resolver el problema. Ahí enlazamos 111 con Lab 111. A mayor dominio del lenguaje de programación, mayor posibilidad de llegar rápidamente a una solución satisfactoria. A esta fase de traducción se la conoce comúnmente como codificación. Podríamos decir, analizar el problema, diseñar el algoritmo, codificarlo. ¿No? La tercera, codificar. Y finalmente, depurar el programa. Después de traducir el algoritmo en un lenguaje de programación como Python, el programa resultante debe ser probado y se deben validar sus resultados. A este proceso se le conoce como depuración. Depurar programas contribuye a mejorar la capacidad para resolver problemas. La depuración basada en la retroalimentación es una habilidad útil para toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que ver si el programa hace lo que dice que tiene que hacer. Si el programa es para hallar las raíces de una ecuación cuadrática, hay que ver las raíces, ¿no? No la suma de ciertos valores, por ejemplo, ¿no? A eso se llama depurar el programa. A ver, ahora, usando la metodología propuesta, esta que hemos dicho, analizar el problema, diseñar un algoritmo, traducir el algoritmo, depurar el programa, hallemos el área de un triángulo rectángulo cuya base mide 3 centímetros, la altura 4 centímetros y la hipotenusa 5 centímetros, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer
es analizar. Y para hacer ese análisis vamos a utilizar nuestro jam. El jam que he creado para ese objeto. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer, a ver, esperemos que se muestre. Ok, ahora sí se está mostrando. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es analizar el problema. 5 pasos. ¿Ve? 5 pasos. ¿Recuerdan? Formular qué resultados esperamos, qué datos tenemos disponibles, cuáles son las restricciones y qué procesos vamos a realizar. ¿No? ¿Sí? ¿Qué procesos vamos a realizar? Ok, entonces, eso vamos a ver. Me dice que yo tengo un triángulo rectángulo. Entonces, yo tengo un triángulo de esta forma, más o menos. Es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene ahí un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Entonces me dice la base mide 3 centímetros. Esta es la base. Entonces me dice la base mide 3 centímetros. ¿De acuerdo? Luego dice la altura es 4 centímetros. Entonces, la altura, la base. La altura usualmente le ponemos h, es 4 centímetros. 4 centímetros. Ahí está. Luego nos dice la hipotenusa es 5 centímetros. La hipotenusa es 5 centímetros. Y la hipotenusa podemos poner C igual a 5 centímetros. A esto le podemos poner A, suponiendo también A, B, C. Ya. Como el teorema de Pitágoras, A, B y C. Listo. Eso tenemos de datos. Entonces, ¿qué haríamos? Lo primero que tendríamos que hacer es formular el problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos base, altura, hipotenusa, tenemos que hallar el área de este triángulo rectángulo. ¿Qué esperamos? Esperamos nosotros hallar el área. Eso es lo que nosotros esperamos hallar. ¿No? Sí, esa es la idea. ¿Qué datos tenemos disponibles? Tenemos la hipotenusa, la altura, la base. ¿Qué tenemos las restricciones? Tenemos que utilizar solamente los datos y las medidas que nos dan, ¿no es cierto? Nos dicen por eso en centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, por ejemplo. Esas son las restricciones. ¿Y qué procesos son necesarios? ¿Cuál es la fórmula para la base por la altura? Diré, ¿cuál es la fórmula para hallar el área? Ya se da la respuesta. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula para hallar el área? Base por altura dividido entre 2. Exacto. Esto va a ser A igual a base por altura dividido entre 2. Esa es. Y ya está. Eso es lo que vamos a hacer. ¿No ve? Ok. Entonces, nosotros vamos a ver eso nuevamente en nuestra diapositiva. Lo siguiente, analizar el problema, formular el problema. Ya se encuentra claramente planteado. Hay que hallar el área de un triángulo rectángulo.
¿Cuáles son los resultados esperados? El área de triángulos rectángulos. ¿Qué datos disponibles tenemos? Base, altura y hipotenusa. Además, sabemos el tipo de triángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. La incógnita es el área y todos los valores son constantes. El valor de la hipotenusa se puede omitir. No es necesario, porque el área es base por altura dividido entre 2, como han visto, ¿no? Luego, determinar las restricciones, utilizar las medidas que nos han dado en centímetros. Procesos necesarios. Vamos a guardar en dos variables, base y altura, los valores de base y altura. Aquí estamos hablando de variables, ¿no? Ya estamos utilizando alguna terminología que ustedes vienen manejando de matemáticas, que han empezado con Baldor, han pasado de la aritmética al álgebra, ¿no? Vamos a guardar una constante dip, el divisor 2, base por altura entre 2, y vamos a aplicar la fórmula, base por altura dividido entre dip, que es 2. Y vamos a guardar el resultado en una variable que la vamos a llamar área. Y luego vamos a mostrar el resultado área. Esto significa analizar el problema. ¿Cuál es el siguiente paso? Diseñar el algoritmo. Vamos a utilizar, como les decía, PCInt. PCInt es una aplicación que nos permite. ¿Cuántos de ustedes han visto PCInt antes? Levanten la mano. ¿Cuántos han visto PCInt antes? Ok, 4, 5, 6 personas. Ok, bye. Para el resto les voy a subir una pequeña ayudita y lo vamos a ver en nuestra siguiente clase de qué es PCInt. Pero PCInt me permite hacer lo que ustedes ven en la diapositiva. Me permite utilizar pseudocódigo y generar diagrama de flujo. Probablemente, y en eso voy a coincidir con varios, probablemente los diagramas de PCInt no sean los que están acostumbrados a manejar en la mayoría de los libros, ¿ya? Ese es su principal defecto. Pero después, la idea es que nos permite generar un pseudocódigo que se puede implementar en cualquier lenguaje de programación. Y nosotros podemos configurar las restricciones necesarias. En pseudocódigo, nuestro algoritmo se llama triángulo, porque queremos hallar el área del triángulo. Entonces vean, en la variable base estoy almacenando esa flechita que quiere decir que estoy guardando ahí, el número 3. En altura, esa flechita quiere decir que estoy almacenando en esa variable el número 4. En div, la división, estoy almacenando el número 2, la flechita quiere decir que está almacenándose ahí. Luego, ¿qué voy a hacer? En área voy a almacenar base por altura dividido entre 2, lo que me han dicho, ¿no? En área estoy almacenando la flechita que sí se está almacenando. Luego voy a mostrar área, eso quiere decir escribir área. Voy a mostrar el resultado y va a terminar el algoritmo. Y a la derecha, ese es un diagrama de flujo de lo que hemos hecho, que es la idea que vamos a aprender en estos días. Y luego, la tercera es traducir el algoritmo. Para traducir vamos a utilizar Jupyter Notebooks a través de Google Collaboratory. Ustedes saben que nosotros trabajamos, tanto la facultad como la universidad tiene acceso a las aplicaciones y servicios de Google. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar desde nuestro Drive Jupyter Notebooks, ¿no? Sí. Y vean en la parte inferior la codificación. Porque eso hemos dicho que se llama la traducción, se llama codificar. La codificación me dice base igual a 3, estoy dándole a la base el valor de 3, a la altura el valor de 4, a div el valor de 2. En área voy a guardar base por altura entre 2 y finalmente voy a imprimir área. Como ven, es muy similar a este pseudocódigo. La idea del pseudocódigo es justamente eso, permitirnos traducir fácilmente, codificar fácilmente
el algoritmo en un lenguaje de programación, como es el de Python. Vamos a tratar de llegar aquí en función del tiempo. La idea principal, porque estamos un mes aproximadamente retrasados, la idea principal es diseñar algoritmos. Si nos da el tiempo, además vamos a codificarlos, es decir, vamos a seguir las 4 fases que hemos descrito. Analizar, diseñar, codificar o traducir y depurar. Vamos a hacer eso. Y por último, el depurar, verificar que muestre los resultados esperados y documentar el código. No, aquí, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Base por altura 3 por 4, 12. Dividido entre 2, 6. Eso tiene que mostrar. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la codificación, vean aquí abajo, la salida, la respuesta es 6.0, 6. ¿No? Entonces está funcionando. Eso se refiere con depurar. Verificar que muestre los resultados esperados y documentar el código. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas. ¿Está todo claro? Sí, dice todo claro. Súper. Entonces, aquí tenemos algo para que vayan leyendo ustedes. Algoritmo. Veamos qué es un algoritmo. La palabra algoritmo tiene su origen en el nombre del matemático persa Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, que ha vivido en 1825 después de Cristo. Su apellido se ha traducido al latín como algorismus y posteriormente pasó al español como algoritmo. Khwarizmi fue bibliotecario de la corte del califa al-Ma'mún y astrónomo en el observatorio de Bagdad, y ha realizado varios trabajos sobre álgebra, aritmética y tablas astronómicas que han adelantado enormemente el pensamiento matemático. Además de que fue el primero en utilizar la expresión al-jabr, de la que procede la palabra álgebra. Su trabajo con los algoritmos introdujo el método de cálculo utilizando numeración arábiga y notación decimal, ¿no? Entonces, gracias a este matemático persa es que nosotros conocemos la idea de algoritmo. En el ámbito de la informática y la computación, ¿por qué lo pongo así? Porque hablamos de ciencias de la computación, computer science, en países anglos, y hablamos de la informática en países de habla hispana, digamos, o francesa o italiana. Los algoritmos son una herramienta que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones. Esa es la definición que estábamos esperando. ¿Qué es un algoritmo? Un conjunto finito de instrucciones ordenadas secuencialmente y libres de ambigüedad, que se debe llevar a cabo para lograr un resultado previsible. Esto ya lo habíamos discutido con características, ¿no? Probablemente la anterior sesión decíamos que no puede haber un número infinito de instrucciones, por eso hablamos de un conjunto finito. Además, están ordenadas secuencialmente, una después de otra, libres de ambigüedad, es decir, que leemos y entendemos lo que hace, y nos van a llevar para lograr un resultado previsible. En términos generales, y estas son sus características, un algoritmo debe ser realizable, comprensible y preciso. Realizable. El proceso algorítmico debe terminar después de una cantidad finita de pasos. Se dice que un algoritmo es inaplicable cuando se ejecuta con un conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito, ¿no? Lo que hablábamos en la anterior clase. O durante la ejecución se encuentra con un obstáculo insuperable sin arrojar un resultado. Comprensible. Debe ser claro lo que hace, de forma que quien ejecute los pasos, humano o máquina, ahí hablábamos de un procesador, ¿se acuerdan en la anterior clase? Y el procesador puede ser una máquina o un humano, ¿no? Entonces es comprensible porque quien ejecuta los pasos, humano o máquina, sepa qué, cómo y cuándo hacer. Debe existir un procedimiento que determine el proceso de ejecución. Preciso. El orden de ejecución de las instrucciones debe estar perfectamente indicado. 1, 2, 3, 4, lo que hace.
cuando se ejecuta varias veces, utilizando los mismos datos iniciales, el resultado debe ser siempre el mismo. La precisión implica determinismo. El determinismo tiene que ver con reglas, ¿no? Con reglas definidas. El determinismo es lo contrario de lo probabilístico, ¿no? Que tiene que ver con el azar, con una probabilidad. Las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo son preciso, debe indicar el orden de realización